Seguimos esta semana Sustraya desde Abadiño. Ivonne y Esther son dos jóvenes que manejan una ganadería de Pirenaico y también ceban animales de otras razas. Comercializan lotes de carne de manera directa. En las noticias les ofrecemos un resumen de la Artzaineguna de Ordizia. Siempre es espectacular ver los rebaños lachos desfilar por el pueblo representando la trashumancia. Finalizamos presentando la nueva cooperativa Lursail, que toma el relevo de asesoramiento y apoyo al primer sector realizada durante años por los centros de gestión Abelur, Abere y Lorra. Se trata de ganar en eficacia. La Chaverri es una explotación ganadera de vacuno de raza pirenaica ubicada en el barrio Gaztelua de Abadiño. Al fondo se alzan las crestas de Udalaitz y Amboto. Ivonne y Esther, ambos de la zona, pusieron en marcha la Chaverri en el año 2007. Además del trabajo con la raza pirenaica, compran pasteros de la zona para el cebo. Esther e Ivonne, junto a su pequeño Chomin, observan un lote de cebo. En total tienen unas 200 cabezas. Ivonne estudió ingeniería en Mondragón, pero dio un vuelco a su vida ya que su pasión era la ganadería. De niño ya acompañaba a su aitite, que manejaba una pequeña ganadería. Después de terminar la ingeniería, pues decidí que quería dedicarme a la ganadería. Y bueno, comenzamos comprando 6 vacas pirenaicas y bueno, poco a poco también pues empecé a cebar unos cuantos terneros para los carniceros de Abadiño. Empezamos a crecer, a tener más vacas, a coger algo de terreno y pues bueno, en el 2019 creo que fue, junto con mi mujer Esther, pues decidimos poner en marcha el proyecto La Chaverri, que es, aparte de cebar terneros para carniceros, pues también queríamos hacer un reparto semanal de ternera puerta a puerta, pues, a las casas del Duranguesao. El proyecto ha ido bien y es el día que repartimos una ternera a la semana, vamos a ferias y bueno, pues que con esto se puede, vemos la luz, aunque sea en el cebo. En una cuadra cercana tienen otro lote de cebo. Con el aspersor, Ivonne lanza la paja para las camas del ganado. Ya apeado del tractor, nos presenta este lote. Pues este es un cebadero de terneros y aquí hay ahora alrededor de sobre los 200 terneros hay ahora. Y bueno, mayormente son terneros pirenaicos y limusines que compro por la zona, sobre todo en Vizcaya, hay alguno igual de Guipúzcoa, pero eso, sobre todo de Vizcaya, la mayoría. Y bueno, pues eso, predomina el limusín y el pirenaico, y luego también hay bastante conjunto mestizo de caseríos de alrededor. La matanza y el despiece lo realizan en Oñati con unos 14 meses. Parte se lo empaquetan también allí y el resto lo venden en carnicerías con el sello de Euskolabel. Estos terneros se comercializan en carnicerías de alrededor, sobre todo carnicerías de Abadiño, Guecho y Bilbao. Y luego, aparte de eso, hacemos semanalmente un reparto de carne a domicilio que hago junto a mi mujer, y eso, pues todas las semanas hacemos reparto a domicilio. Estos animales entran en el cebadero con alrededor de 5 o 6 meses, que compro a los caseros de alrededor. También tenemos terneros que han nacido en casa. Y luego la alimentación es con un pienso que nos hace una fábrica de Vitoria, una fábrica pequeña que es una fórmula que le decimos nosotros cómo lo hacen. Se alimenta tanto con hierba cosechada en casa y la paja que traemos de fuera. Y luego la edad de sacrificio suele ser de en torno al año, eso, 12 meses, 14 meses, ahí se sacrifican, y todos ellos se sacrifican en el matadero Zubillaga de Oñati. En las reses de Pirenaico, unas 50 entre madres y novillas, la recría la realizan con sus propios animales. En esta zona se encuentran vacas paridas con sus terneros. Ivonne les da un poco de pienso a las madres. Estas son vacas paridas, entonces están dentro para poder ayudarles un poco con la alimentación y
y eso, le suplementamos con un poco de pienso para que estén pues más fuertes y produzcan más leche. Y bueno, y aquí vais a ver los terneros de ellos. Pues bueno, aquí tienen desde bien pronto, se les da ya el pienso a discreción para que aprendan a comer y luego la cama caliente. Estos terneros se sueltan a la ubre 3 veces al día. De aquí todas las novillas pirenaicas se dejan para recría y los machos, si sale algún caso excepcional, pues se deja para vida o se intenta vender a vida, pero todo lo demás pues se ceba. En otro lugar del establo están las vacas recién paridas y a punto de parir. Es la zona de partos y está monitorizada por una cámara para tener control en todo momento. Ahora estamos en la zona de partos. Aquí tengo 3 parideras para las vacas que están a punto de parir. Y bueno, esto nos permite que la vaca para suelta y controlada, porque tenemos ahí una cámara que la podemos tener vigilada a la vaca las 24 horas del día. Para nuestra tranquilidad, pues tenemos todo el rato controlado que el parto vaya bien. Las novillas de Pirenaico prácticamente no se estabulan. Cuentan con unas 48 hectáreas, algunas en propiedad y otras de alquiler del Banco de Tierras. Aquí pastan las novillas de 1 y 2 años que serán para recría. Aquí tenemos un lote de 12 novillas, hay 6 novillas que van a cumplir 2 años y hay otras 6 que van a cumplir 1 año. Vale, todas son nacidas en casa y bueno, ahora como veis ya están estas fuera. Estas han pasado el invierno fuera también, ayudándoles con forraje y beza. Lo que queremos es que estén fuera el mayor tiempo posible para que desarrollen el cuerpo. Y bueno, es mejor ahora mismo que con su edad que estén fuera, y ya que están, tampoco tienen que producir nada, que solamente es que tienen que crecer, entonces fuera están mejor. La mejora vía macho la realizan con sementales que compran a la ganadería Recalde de Barasar. Este es un semental que en su día se compró en la ganadería Recalde de Barasar, y bueno, este es un macho que va a 3 años. Y luego tenemos uno más joven, que también es de la misma ganadería, porque este nos ha funcionado muy bien y bueno, pues hemos decidido repetir de ganadería. Esther nos muestra los paquetes preparados, paquetes que comercializan desde el año 2019. Pues mira, estos son los lotes, solemos entregarlo así, son 8 paquetes envasados al vacío todos, que a su vez se envasan en un único paquete unitario. Bueno, tenemos ahora diferente variedad de lotes, pero normalmente llevan 2 de picado, 3 de filetes, 1 de costilla, una chuleta o entrecot, y luego un zancarrón también. Luego también es verdad que vendemos en paquetes sueltos también, ¿eh? O sea, no vendemos solamente lo que es el lote, sino también en lo que son los paquetes. Pues igual en alguna casa se consume únicamente picado o filetes o lo que sea, entonces también vendemos en paquetes unitarios. Esther nos explica la forma de hacerse con estos lotes. Y la verdad que ha sido siempre el boca a boca. Tenemos clientes que prácticamente nos hacen petición pues todos los meses, o algunos incluso cada 2 semanas, y luego pues el boca a boca se va abriendo sobre todo pues en la zona del Duranguesau, ¿no? Nos piden por WhatsApp, nos piden por teléfono, nos piden por email también algunos, y muchos también vienen a comprarnos a la feria de Abadiño que hacemos cada segundo domingo del mes, productos de kilómetro cero de la zona. Estos lotes suponen un valor añadido para la Chaverrí y así poder dar salida a sus terneras. El mayor valor añadido yo te diría que es la cercanía con el cliente y el ofrecer un producto de calidad, ¿no? Un producto que se ceba aquí con mucho mimo, con mucho trabajo y un poco con el valor del trabajo, ¿no? Que es un poco lo que nos define. Entonces, bueno, pues ese es el mayor valor. La Chaverrí es una ganadería familiar integrada en el entorno rural de Abadiño. Ivonne y Esther viven con entusiasmo y esfuerzo su apuesta por el primer sector.
El miércoles día 8 se celebró en Ordizia una nueva edición del Artzain Eguna. Es una jornada marcada en el calendario como día grande. Como cada año, se celebró el primer mercado especial en torno al mercado semanal de los miércoles. Con el objetivo de representar la trashumancia y poner en valor el trabajo de los pastores, varios rebaños de oveja lacha atravesaron el casco urbano de la localidad. También en el Salón de Plenos se presentó el nuevo queso Idiazábal. El encargado del corte fue Gorka Chapartegui, chef del restaurante Alameda de Hondarribia. La próxima semana ampliaremos la información sobre esta jornada. Los centros de gestión Abelur, Lorra y Abere han estado prestando servicios al primer sector de Euskadi durante 40 años. Más de 5.000 explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales se han beneficiado del apoyo de estos centros a los productores vascos en ámbitos técnico, administrativo, económico y veterinario. Desde el 1 de enero, los 3 centros de gestión se han agrupado en Lursail Nekazaritza Zerbitzuak Kooperatiba, una ventanilla única del sector agrario vasco para acompañar a las explotaciones en un concepto normativo y tecnológico cada vez más exigente. Para brindar el acompañamiento, Lursail cuenta con una amplia base territorial y una sólida estructura técnica formada por 90 profesionales. Juan Félix Zurimendi es un ganadero de raza pirenaica que trabaja en extensivo. Ya le visitamos en la Sierra de Guijibo. Aquí sus animales disfrutan de unos maravillosos pastos en un paisaje espectacular con el nacedero del Nervión como testigo. Félix es el primer presidente de Lursail, la cooperativa sin ánimo de lucro que ha iniciado su actividad con la misión de ser pieza clave en la profesionalización y el desarrollo del agro vasco del siglo XXI, acompañando a explotaciones y asociaciones en un contexto cada vez más complejo y marcado por grandes retos estructurales. A Félix le ha visitado Martín Uriarte, exgerente de Lorra y ahora coordinador del Lursail para Vizcaya. Visitan los animales de cebo en el establo de Inoso, perteneciente a Arcabustáis. Félix cierra el ciclo y comercializa la carne de sus reses en lotes empaquetados. Bueno, estamos en Inoso, perteneciente al municipio de Arcabustáis. Es un municipio, o sea, un concejo de unos 15 habitantes estamos, un sitio pequeñito, pero un entorno muy bonito. Sí, la explotación es una explotación de vacuno de carne pirenaica. Me dedico a la cría y cebo, o sea, hago todo final. En verano el ganado va a la sierra, aquí a la parte de Guibijo, pegando al Salto del Nervión. Lo que hago es, desde diciembre, enero, más bien enero, depende del tiempo un poquitín, estabulo algunas y a partir de marzo ya salen todas a la calle y están todas en la calle. Los terneros los tengo mamando hasta los 4 o 5 meses, dependiendo un poco las fechas, y luego ya se apartan y se meten a cebar. Ser el presidente de Lursail es un orgullo, un reto y una ilusión. Es un reto, bueno, lo cojo con ilusión, pero con ilusión a ver qué tal sale. El socio, o ganadero, ganadera o forestalista, que somos varios los que estamos aquí, lo que queremos es dedicarnos a lo nuestro y poder tener la tranquilidad de que te hagan los servicios de agua que sean técnicos, económicos, ayudas en la PAC, bastante cosas tenemos nosotros como para... Entonces la confianza de que te pueden hacer todas las cosas, pues es un hándicap muy importante. La fusión de Abere, Abelur y Lorra, concentrando recursos, permitirá ganar en eficacia y eficiencia. Todo nace de la gran labor realizada durante muchos años por los centros de gestión.
Bueno, Lorra nació este año cumpliría 40 años y nació también, o sea, de la misma forma, es decir, antes existían hace 40 años las asociaciones y eran muchas, cada uno tenía sus técnicos, prestaba sus servicios y se constituyó una cooperativa con el fin de aprovechar esos recursos humanos y materiales. Hemos vuelto a repetir un poco la historia de que hicimos hace 40 años, ¿no? Lo que hacemos es, damos servicios tanto a todo el arco agrario, ¿no? Es decir, agrícola, ganadero y forestal. En el caso de Abelur, como sabéis, fue una escisión de Lurguincha en el año 2003, en la que se salieron los trabajadores y montaron Abelur. Es una cooperativa de socios trabajadores. Y se dedicaban más al tema ganadero, aunque últimamente estaban desarrollando servicios para horticultura. Y en el caso de Abere, pues también Abere surgió de una fusión entre Abelchain y Sergal, se dedican más al tema ganadero y además prestan servicios veterinarios. O sea, aquí todos un poco juntamos y vamos a sumar, ¿no? Las partes positivas o las especializaciones que tenemos en cada territorio. El proceso del nacimiento del Ursail ha sido largo y aún necesita engrasar la maquinaria. Al final nos hemos juntado Abelur en Guipúzcoa, Abere en Álava y Lorra en Vizcaya, y con el fin de hacer una empresa que tenga pata en los 3 herrialdes y que tenga que pueda dar servicios con una mayor eficiencia y eficacia. Al final nos hemos juntado para aprovechar los recursos humanos y materiales que tenemos en las 3 cooperativas, ¿no? Para generar un proyecto ilusionante para los próximos 30 años. Los grandes retos para el futuro son la innovación y modernización del sector y el rejuvenecimiento, y en ello se implica el Ursail. La edad media de los titulares de explotación ronda los 60 años. Para lograr el relevo generacional es imprescindible mejorar la calidad de vida de los productores y que el conjunto de la sociedad reconozca la aportación del primer sector. Nuestro objetivo es mejorar la renta y la calidad de vida de nuestras explotaciones asociadas. Somos una gestoría integral de servicios para el primer sector. Nuestro objetivo es tratar de cubrir todas sus necesidades administrativas, técnicas, económicas e incluso clínicas, ¿no? Veterinarias. Visitamos junto a Martín otro tipo de explotación radicalmente diferente. En Lezama, los hermanos Alberto, John y Carlos abrieron a principios de los años 80 Leques CB, tomando el relevo de sus padres. Ahora manejan 18.000 metros cuadrados de verduras, todo bajo cubierta. Alberto, Carlos y Martín pasean por uno de los invernaderos dedicado a una de las especialidades de Leques. Es el tomate Jack, que comercializan con sello Euskolabel a través de la cooperativa Garaya de la que son socios. Aquí, Alberto nos presenta la historia de Leques. Es una explotación heredada de nuestros padres hace unos 40 años, en el cual nos incorporamos mi hermano John y yo, y a raíz de aquello pues vimos que la experiencia podía ir adelante, que podíamos crear un futuro aquí, y con la incorporación del tercer hermano, que era Carlos, pues seguimos adelante en este proyecto y aquí estamos en el 2026 pues viviendo de esto todavía. El invernadero cuenta con una manta protectora en el techado, riego y calefacción. Es un cultivo hidropónico en perlita y fibra de coco. Pues aquí estamos en un invernadero de cristal, que es un proyecto que consolidamos hace unos 30 y tantos años. Una explotación ahora mismo en la cual cultivamos tomate principalmente, en hidroponía, sobre sustrato de perlita o fibra de coco, que va hidratado y regado por un sistema, por un cabezal automatizado, en un sistema informático en el cual nos basamos para poder funcionar aquí. Tenemos calefacción por suelo radiante,
de agua caliente. Polinizamos el tomate con abejorros, utilizamos fauna auxiliar para combatir los depredadores, minimizamos el uso de fitosanitarios y intentamos crear un producto saludable, ¿no? Un tomate de calidad para que el consumidor esté contento, igual que nosotros. Viendo que el año ha sido un poco irregular en cuanto al tiempo y eso, pues vemos que el cultivo va bastante bien, la polinización es buena, no hay problemas de plagas ni de problemas que se vean así a primera vista, entonces estamos contentos de momento con el cultivo, esperemos que sigamos así en lo que queda. Con colmenas de abejorros ayudan a la necesaria polinización. Pues aquí vemos unas colmenas que utilizamos para polinizar las flores de tomate. Como veis son colmenas que ya nosotros las compramos ya con un conjunto de nivel de abejorros, de más adultos a más jóvenes, que aguantan un par de meses y andan por el invernadero polinizando todas las flores de tomate. Así, de hecho, tenemos una polinización natural. En otro de los invernaderos ya están recogiendo los primeros pimientos de Guernica. Idoia y Rodrigo son 2 de los 6 empleados de Leques, aparte, claro está, de los 3 hermanos Lequerica. Poco a poco van recogiendo los pimientos que están ya en su punto. Aquí estamos en un invernadero de plástico, un multitúnel, un multicapilla de plástico, calefactado por gasoil, con doble plástico como veis, en el cual tenemos pimiento de Guernica. Este invernadero tiene unos 3.700 metros cuadrados, en el cual hay unas 12.000 plantas de pimiento. ¿Ven? Hasta ahora, Lorra les prestaba un servicio cercano y de calidad. En Leques están convencidos de que la relación con Lursail irá por la misma línea. Pues Lorra nos da todo el servicio técnico, servicio de financiación, de contabilidad, de todo lo que necesitamos, asesoramiento para lo que es el funcionamiento de la explotación, pues nos basamos en Lorra, ¿vale? Porque nosotros delegamos en Lorra pues todas esas responsabilidades que al final asumirlas nosotros personalmente pues sería muy difícil, ¿vale? Si el servicio técnico, el servicio de la gente es el mismo que hasta ahora, pues no creo que haya mucha diferencia. Nos desplazamos a Zumaya. Santa Clara es un caserío de agroturismo y ganadería de vacuno de leche ubicado en un maravilloso lugar con preciosas vistas a la costa. Su producción láctea la venden a Kaiku de forma directa y ahora también elaborando yogures. Maite y su hermana Anne llevan junto a su ama el caserío y explotación. El relevo generacional, una de las mayores preocupaciones y retos del Lursail, está asegurado. Ana y Maite muestran al coordinador del Lursail en Guipúzcoa, Jesús Mari Lete, las zonas del agroturismo de Necatur. Posteriormente, Maite y Jesús Mari se acercan a los establos. Las reses son de raza frisona, Fleckvick y mezcla. Desde la cuadra, Maite nos habla de Santa Clara. Aunque históricamente toda mi familia siempre ha sido del mundo sector agroalimentario, al final con vacas y antiguamente huerta, yo no conocí huerta, pero trabajamos también el turismo rural. Entonces es como hacer la unión entre monte y calle. Trabajamos con vacas de leche y con productos elaborados artesanos con el turismo rural. Y intentamos explicar a la gente turista que viene, en mi caso no solo el gallo, sino que hay vacas, y cómo convivir con las vacas y cómo hacer un uso correcto del medio ambiente, y también explicar a la gente del trabajo diario de 7/24 que hay detrás de un vaso de leche y de un plato de carne. Maite también nos habla de las razas con las que trabajan y de la venta de la leche. Entonces en 2018 hicimos una apuesta después de estar en un viaje a Austria
de traer una raza autóctona de Austria y Suiza, sobre todo, que es la raza Flebil lechera. Entonces juntamos lo mejor a dos razas para buscar los litros de una Friesian, aunque después dan un poco menos, y la vitalidad, energía muscularmente que tiene una Flebic para buscar la resistencia. Nosotros somos socios de Kaiku, casi, te voy a decir, más del 90% de nuestra producción, incluso más, va a Kaiku, pero hacemos una pequeña parte donde hacemos venta directa en el pueblo, de leche a granel, también a restaurantes, y hacemos yogures artesanos, yogur natural, por ejemplo, sin ningún tipo de aditivo, solo leche y fermento de yogur. Jesús Mari nos habla de los servicios y asesoramiento del Ursail, servicios que hasta ahora prestaba Abelur. Los centros de gestión permiten que los agricultores y ganaderos se centren en su trabajo. Es verdad que tienen que tener conocimientos básicos de muchas cosas, pero tienen que especializarse en su trabajo y nosotros le tenemos que dar apoyo en todo el tema burocrático. Llevar la contabilidad, llevar las gestiones fiscales, las gestiones financieras, la contratación de trabajadores, las nóminas, todo eso. O sea, todo el papeleo se lo llevamos nosotros. Maite nos destaca los servicios del Ursail. Tener una capacidad mínima de, vale, yo tengo que saber un poco de economía, pero tengo la garantía de que hay un equipo preparado donde está exactamente preparado para el primer sector del papeleo, leyes y también, aparte de leyes, papeleo y todo lo que pueden hacer, para mí Abelur siempre ha sido, ahora el Ursail, la tranquilidad que nos pueden transmitir desde que tú sigues con tus vacas, que los papeles ya te las hago yo. Entonces, claro, nosotros no podemos invertir muchísimas horas a la oficina. Entonces, para mí es lo importante, tener un equipo atrás donde saben de leyes y, claro, están actualizados de ley a ley. No puedo yo entrar en voy a ver, ¿ahora qué ley me han sacado? Entonces, bueno, es al final, aparte de llevar bien los papeles, la confianza que me pueden transmitir. El asesoramiento y acompañamiento a jóvenes que se incorporan al sector es fundamental para el relevo generacional en un sector cuya edad media de los titulares ronda los 60 años. Además del trabajo habitual de gestoría, de contabilidad, de gestión laboral, fiscal, además de eso realizamos una labor muy importante que es el acompañamiento en la instalación de jóvenes o en el relevo generacional en explotaciones, sin que sean jóvenes. Eso es un trabajo que abarca todos esos campos y más, y es un trabajo fundamental porque los jóvenes tienen que tomar decisiones muy importantes que van a condicionar todo el futuro, toda su vida, en muchos casos, y es importante que estén bien asesorados. L'Ursail ha nacido para ser el nuevo pilar en el agro vasco, aprovechando el conocimiento y experiencia de los anteriores centros de gestión.